Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y como siempre vamos a platicar de los mercados al principio. Les quisiera dar unos datos que son interesantes, que nos dicen qué es lo que ha pasado en las principales bolsas del mundo en estos primeros 3 meses del año, bueno, 3 meses y medio, y los datos son los siguientes. El Nikkei, que es el índice más importante en la bolsa de Japón, en la semana tuvo un rendimiento negativo pequeñito de 0,28, sin embargo, de enero al 15 de abril, trae un rendimiento positivo del 8% en directo. Estos no son rendimientos anualizados, son en directo. En cambio, la bolsa de China, y luego lo vamos a comentar, es la única de las bolsas importantes que trae un rendimiento negativo en el año del 1,3%. Esto es el índice Shanghai Composite. En la semana que está terminando, también tuvo un rendimiento negativo de 0,7%. Las bolsas europeas en la semana subieron 1,14 en promedio, pero en lo que va del año, el incremento en el Eurostock 600, que abarca la mayor parte de las empresas que están registradas en las bolsas europeas, trae un rendimiento en euros del 10,82%. El Dow Jones tuvo una buena semana con un más 1%, pero en el año trae un crecimiento del 10,45%. El Standard & Poor's trae un rendimiento positivo de 1,25 y el 11,29 en lo que va del año. Y Nasdaq tuvo una semana positiva de 0,92 y en el año va 8,9%. O sea, esa expectativa que teníamos el licenciado Gordillo y un servidor de decir que este era un buen año para las bolsas, bueno, pues esto se está cumpliendo. Y aparte se está cumpliendo después de una mini crisis que fue la que se vivió en el mes de marzo y que estuvo relacionado con los temores hacia una inflación que pudiera producirse por un sobrecalentamiento en la economía de los Estados Unidos en virtud de todos los apoyos de carácter fiscal y de carácter monetario que ha puesto el gobierno por un lado y la Reserva Federal por el otro en esa que es la economía más importante del mundo. Y para terminar con mercados, diría que el peso en lo que va del año se ha devaluado muy poquito, apenas 0,24. En la semana tuvo una recuperación del 1,1% y el euro se ha mejorado su precio 1,88 en lo que va del año, lo cual pues hace que hayan estado estas dos monedas bastante estables en relación con el dólar. Yo les diría que hay información dura que salió recientemente sobre la inflación nominal, sobre la inflación subyacente, qué efecto tuvo esto en los mercados, cómo se recibió, va en el sentido o no va en el sentido de lo que nos está platicando la Reserva Federal. Y aquí es donde yo le pediría a Jorge Gordillo que nos diga primero cómo vio los datos de la inflación y cómo sintió que lo tomaron los mercados. Jorge, por favor, adelante. Gracias, Manuel. Saludos. Sí, efectivamente, desde el mes pasado el tema de inflación empieza a sonar más de boca a boca en todos lados, ¿no? La gente le preocupa que este camino a la normalidad, esta aparente recuperación rápida, sobre todo en Estados Unidos, genere un sobrecalentamiento y se vea reflejado en un descontrol en la inflación. Por muchas décadas nos preocupa que en algún momento regresen estas problemáticas inflacionarias que teníamos en el siglo pasado, que no se han dado actualmente, pero no significa que no sucedan. Y sobre todo con la cantidad de estímulos tan fuerte que ha dado tanto el gobierno norteamericano como la Reserva Federal, esto provoca en algún momento que no regresen los precios como quisieran. Esa es la preocupación real. Entonces, cada vez que sale el dato de inflación, vuelve a tomar esta importancia. Ahora fue el dato de marzo para Estados Unidos y resultó un repunte en la inflación de 1,7% a 2,5%, arriba de la meta de la Reserva Federal,
pero un poco más abajo de lo esperado, y sobre todo que muy explicado por temas que son externos o temas de bienes que son muy volátiles, como son los energéticos, como son los agropecuarios, en especial la gasolina. El año pasado el precio del petróleo con el inicio de la pandemia se desplomó casi a 0 pesos, y esto provocó que la gasolina se bajara fuertemente. Entonces, ahora que comparamos con un nivel donde el precio del petróleo está cercano o por arriba de los $60 por barril, el aumento en los precios de la gasolina se ve muy reflejado y muy influenciado en la inflación. Si quitamos estos dos rublos, que es la gasolina o los energéticos y los agropecuarios, la inflación en Estados Unidos está más o menos en 1.6%. Que esa es la inflación subyacente y es la que realmente se fija la Reserva Federal, es la que ellos están diciendo que paulatinamente quieren que suba a niveles del 2%, pero que se mantenga ahí en forma sostenida. Así lo entiendo yo, ¿no? Además, dice la Reserva Federal, bueno, ese ha sido nuestro objetivo en los pasados 10 años. No lo hemos logrado y ahora que lo podemos lograr, de repente se espantan, ¿no? A mí me gustó mucho las explicaciones que dio Powell cuando dice, bueno, pues sí, los precios tienen que subir, suben las materias primas, simplemente porque la economía mundial está reiniciando actividades. Las bases de comparación van a hacer que veamos que las inflaciones de marzo del 2021 pues son superiores a la que teníamos en marzo del 2020, y así lo vamos a ver en abril y mayo. O sea, yo estoy dando por descontado que podemos ver meses hacia adelante donde la inflación nominal en Estados Unidos pues llegue quizás hasta arriba del 3,5%. Sin embargo, no creo que debamos espantarnos, porque esto está anticipado, esto está previsto. Como dice Powell, estos son fenómenos que se van a dar en forma temporal. Sin embargo, la inflación subyacente, que como bien lo explicas, es aquella en la que se eliminan los precios volátiles, como son los energéticos y algunos productos o materias primas, bueno, pues esa va a ir paulatinamente hacia la meta del 2%, lo cual a lo mejor se logra alcanzar para finales de este año o principios del año entrante. Pero lo que es clave para mí, Jorge, y yo quisiera ver si estás de acuerdo conmigo, es que la Reserva Federal siente que tiene el tema verdaderamente bajo control y que además lo que está viendo de incrementos en los precios de la inflación nominal no lo van a hacer subir la tasa de interés de referencia. Esa es la clave. Si la Reserva Federal tuviera intenciones de subir la tasa de interés de referencia, entonces yo sí estaría muy preocupado. Pero yo confío y le creo de que a lo largo de este año no vamos a ver que la tasa de referencia suba del nivel que está en el momento actual y que es de 0.25, prácticamente cero, ¿no? Y eso es lo que tenemos que estar monitoreando. Yo creo que el sentimiento de miedo tiene orígenes válidos, los apoyos han sido muy fuertes, pero bueno, pues tenemos que creerle a la Reserva Federal. Sabemos que lo que está haciendo el presidente Biden tiene sus riesgos porque es un plan muy ambicioso. Ahora déjame que te diga algo. Lo que me gustó del plan de Biden, que mitiga un poco el riesgo de la inflación hacia adelante, es que trae aparejado una reforma fiscal que le va a dar mayores ingresos al gobierno para poder financiar una parte del programa de infraestructura. Si este programa fiscal no estuviera en la mesa, yo sí estaría mucho más preocupado, porque entonces los déficits iban a ser enormes y seguramente la inflación tendría más oportunidad de salirse de cauce. No sé qué opines tú de esta reforma fiscal que está planteando el propio Biden. No, coincido completamente contigo. Incluso estamos nosotros de acuerdo, nosotros también tenemos comprada la versión de la Reserva Federal sobre que será temporal el tema de inflación. No está comprobado qué tanto puede subir los precios. Powell dice que este es el momento donde va a verse ya
realmente el despegue de la economía. Vamos a ver los datos de a partir de marzo despegar de manera significativa y entonces, según él, los precios van a subir temporalmente. Coincidimos con él. Aquí la cuestión o la cautela que tenemos que decirle al auditorio es en el mercado, porque el mercado va a estar muy influido por los medios, muy influido por algunos bancos en percepción. Y habrá a veces percepción de que la Fed no está equivocada o a lo mejor no le crean tanto, y habrá percepción como ahorita, donde estén confiados de que la Fed no va a mover sus estímulos antes. Puede pasar muchas cosas. La incertidumbre ha disminuido, pero la pandemia no está controlada. La pandemia todavía tiene muchas cosas que decir. Incluso el tema de vacunación, aunque ha sido exitoso en Estados Unidos, están surgiendo cosas nuevas en el mundo que nos hace pensar que todavía la crisis todavía no está completamente resuelta como para pensar ya nos vamos a sobrecalentar de aquí en adelante. No, todavía hay que resolver varias cosas y que hay que estar a favor de todo lo que sea en la dirección de resolver todo tipo de incertidumbres para resolver la crisis. Yo quisiera terminar el programa diciendo que, por lo menos de mi parte, yo mantengo mi perspectiva optimista de que este va a ser un buen año para las economías, sobre todo para las economías desarrolladas. Y ya lo estamos viendo. China saca en el primer trimestre su Producto Interno Bruto con un incremento del 18.3%. La economía norteamericana va creciendo para que este año nos dé un PIB que probablemente pueda crecer entre el 6,5% y el 7%. Hasta México va a mejorar su crecimiento al 5%, motivado porque la economía norteamericana nos va a jalar. Yo creo que la economía europea, aunque en forma mucho más lenta, también apunta a tener una recuperación importante, pero coincido contigo, no estamos fuera de riesgos, hay que ser prudentes. Evidentemente, los grandes riesgos siguen siendo la pandemia, el proceso de vacunación y los temores sobre la inflación. Y hay que estar atento en esos tres sentidos, ¿no? En términos muy, muy generales. Y es lo más importante porque el mercado, como se trata de adelantar, pues habrá momentos que suba muy rápido, que se genere de ganancias y se vaya al extremo de optimismo. Y entonces, cuando vengan las cosas no como le favorezcan, tomen fuertes correcciones. Entonces, lo que vamos a observar no es una línea constante o sea, somos muy optimistas en el mercado, pero no en línea constante, con mucha volatilidad, y eso hay que manejarlo bien en los portafolios o en las decisiones de inversión. La volatilidad va a ser el común denominador de lo que vamos a ver en los mercados. Se nos acabó el tiempo, Jorge. Muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes que están con nosotros semana a semana aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Que estén muy bien. Buena semana.